El bebé del millonario lloraba sin parar en la iglesia, hasta que una mujer tímida lo calmó en segundos. En una iglesia de Buenos Aires, el llanto desesperado de un bebé rompió el silencio sagrado. Pero lo que sucedió después cambió para siempre la vida de dos almas solitarias. La Catedral San Nicolás resonaba con los ecos de un llanto inconsolable que parecía atravesar el alma de cada persona presente. Marcos Villareal, vestido con un traje de diseñador que costaba más que el salario anual de muchos, mecía nerviosamente a su hijo de 8 meses entre sus brazos. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios y dirigir imperios empresariales, temblaban mientras intentaba calmar al pequeño Santiago. El sudor comenzaba a perlarse en su frente, no por el esfuerzo físico, sino por la vergüenza que sentía al ser el centro de todas las miradas. Los susurros se extendían por los bancos como ondas en un estanque. ¿No puede controlar a su propio hijo? ¡Qué falta de respeto! Debería salirse. Marcos apretó los dientes, sintiendo cómo el peso de las expectativas sociales se hacía más pesado que nunca. Desde la muerte de Isabela hacía un año, cada día había sido una batalla. Su esposa había sido quien tenía el don natural con Santiago, quien sabía exactamente qué canción cantarle, cómo cargarlo, qué palabras susurrarle para que encontrara la paz. Marcos había construido un imperio financiero desde la nada. Había superado crisis económicas y competidores despiadados, pero un bebé llorando lo hacía sentirse completamente inútil. El padre que oficiaba la misa intentaba continuar, pero su voz se perdía entre los gemidos del pequeño Santiago. Marcos consideró salir corriendo, como había hecho en tantas otras ocasiones públicas, pero algo lo detuvo. Quizás era la determinación de no seguir huyendo de su nueva realidad, o tal vez el recuerdo de Isabela diciéndole que Santiago necesitaba estar rodeado de comunidad, no aislado en su mansión de Recoleta. Fue entonces cuando la vio. Entre la multitud de rostros que lo juzgaban, apareció una figura que caminaba con pasos suaves, pero decididos, hacia él. Sofía Herrera, una mujer de 33 años que trabajaba como bibliotecaria en el barrio de San Telmo, vestía un sencillo vestido azul que había comprado en una tienda de segunda mano. Sus zapatos, aunque bien cuidados, mostraban el desgaste de quien camina largas distancias porque no puede permitirse un auto. Sofía había llegado tarde a la misa debido a un doble turno en la biblioteca. Su vida era una rutina de silencios: catalogar libros, ayudar a estudiantes, regresar a su pequeño departamento donde solo la esperaba un gato llamado Borges. Nunca había tenido hijos, no por falta de deseo, sino porque las circunstancias nunca se habían alineado. Los hombres con los que había salido siempre buscaban algo diferente, alguien más glamorosa, más exitosa económicamente. Pero cuando escuchó ese llanto, algo profundo en su interior se movió. No era solo compasión, era un instinto maternal que había permanecido dormido, esperando el momento correcto para despertar. Sin pensar en las diferencias sociales que los separaban, sin importarle que él fuera el Marcos Villareal de los periódicos económicos, se acercó con la naturalidad de quien ha consolado a cientos de niños que visitaban la biblioteca con sus padres estresados. Extendió sus brazos hacia Santiago con una sonrisa suave y Marcos, desesperado, se lo entregó sin dudar. En el momento en que Sofía tomó al bebé, sucedió algo que todos los presentes recordarían durante años: el silencio. Santiago dejó de llorar instantáneamente, como si hubiera encontrado exactamente lo que necesitaba. Sus pequeños puños se relajaron, su respiración se calmó, y sus ojos se fijaron en el rostro sereno de Sofía con una tranquilidad que quitaba el aliento. Marcos sintió que su corazón se detenía por un segundo antes de comenzar a latir con un ritmo completamente diferente.
No era solo gratitud lo que sentía, era algo más profundo, más perturbador y hermoso a la vez. En ese momento, mirando a esa mujer desconocida que había logrado lo que él no pudo, entendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Los murmullos de desaprobación se convirtieron en suspiros de alivio y la misa continuó, pero para Marcos, el verdadero milagro ya había ocurrido. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos de esta increíble historia de amor y redención. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí. Queremos conocerte. El resto de la misa transcurrió en una calma extraña y hermosa. Santiago permaneció tranquilo en los brazos de Sofía, quien parecía haber encontrado su lugar natural en el mundo. Marcos no apartó la vista de ellos ni un solo momento, estudiando cada gesto, cada movimiento suave de esa mujer que había logrado el milagro que él llevaba meses buscando desesperadamente. Cuando terminó la ceremonia, la gente comenzó a dispersarse, pero Marcos no se movió de su lugar. No sabía cómo abordar a Sofía, cómo agradecerle sin sonar condescendiente o, peor aún, sin que pensara que quería comprar su ayuda como hacía con todo lo demás en su vida. Sofía, por su parte, sentía una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. El peso del bebé en sus brazos la llenaba de una calidez que no había experimentado nunca. Santiago la miraba con esos ojos grandes y curiosos, y ella sentía como si hubiera nacido para ese momento específico. Marcos se aclaró la garganta nerviosamente. «Disculpe, señorita, no sé cómo agradecerle lo que acaba de hacer». Sofía levantó la mirada y se encontró con los ojos grises de Marcos, que mostraban una vulnerabilidad que contrastaba completamente con su imagen pública de empresario exitoso. En las revistas siempre aparecía serio, calculador, inalcanzable, pero en ese momento parecía simplemente un padre agotado y agradecido. «No tiene que agradecerme nada. Los bebés a veces solo necesitan sentir una energía diferente». Su voz era suave, sin pretensiones, y Marcos se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no escuchaba a alguien hablarle sin segundas intenciones, sin buscar algo a cambio. Santiago comenzó a moverse inquieto nuevamente, y Sofía instintivamente lo meció suavemente mientras canturreaba una canción de cuna que había aprendido de su abuela. El bebé se calmó de inmediato, y Marcos sintió una punzada en el pecho al darse cuenta de que su hijo estaba recibiendo algo que él no sabía cómo darle. ¿Tiene hijos?, preguntó Marcos, aunque la pregunta salió más como una súplica disfrazada. «No, pero trabajo en una biblioteca del barrio y muchas madres vienen con sus pequeños. He aprendido algunas cosas con el tiempo». La simplicidad de su respuesta contrastaba con la complejidad de los sentimientos que despertaba en Marcos. En su mundo, todo era estratégico, calculado, medido, pero esta mujer actuaba por puro instinto, por bondad genuina, sin esperar nada a cambio. Los demás feligreses habían comenzado a salir de la iglesia, pero ellos tres permanecían en esa burbuja de calma inusual. Marcos sabía que debía decir algo más, hacer algo para no perder ese momento, pero temía arruinarlo con palabras innecesarias. Santiago bostezó y cerró los ojos completamente relajado. Sofía sonrió con ternura y miró a Marcos. «Creo que está listo para irse a casa». La palabra «casa» resonó de manera extraña en los oídos de Marcos. Tenía una mansión de 15 habitaciones, empleados, jardines diseñados por paisajistas famosos, pero desde la muerte de Isabela no sentía que tuviera un hogar. Era solo un lugar donde existía, donde Santiago lloraba y él no sabía cómo consolarlo. ¿Podría darme su número?», preguntó Marcos, y inmediatamente se sintió como un adolescente torpe pidiendo una cita. «Es que Santiago claramente la prefiere a usted y yo no sé qué estoy haciendo mal».
Sofía lo miró con una expresión que mezcla sorpresa y compasión. Podía ver la desesperación genuina en sus ojos, la vulnerabilidad de un hombre que estaba acostumbrado a tener control sobre todo, pero que se sentía completamente perdido ante las necesidades de su propio hijo. No está haciendo nada mal. Ser padre es difícil, especialmente cuando se está solo. Las palabras de Sofía lo tocaron profundamente porque no lo juzgaban, no lo comparaban con otros padres más exitosos. Simplemente reconocían su lucha sin minimizarla ni magnificarla. Con cierta excitación, Sofía anotó su número en un papel que encontró en su bolso. Al entregárselo, sus dedos se rozaron brevemente y ambos sintieron una corriente eléctrica que los tomó por sorpresa. «Solo llámeme si realmente necesita ayuda con Santiago», dijo Sofía con suavidad. Marcos asintió, pero ambos sabían que algo más había nacido en esa iglesia. Algo que iba más allá de la necesidad práctica de calmar a un bebé que lloraba. Mientras Sofía se preparaba para irse, Santiago abrió los ojos una vez más y estiró su pequeña mano hacia ella, como si no quisiera que se fuera. El gesto fue tan tierno y espontáneo que a Sofía se le llenaron los ojos de lágrimas. Al salir de la iglesia, ambos caminaron en direcciones opuestas. Marcos hacia su chofer que lo esperaba con el Mercedes y Sofía hacia la parada de autobús. Pero ambos se dieron vuelta al mismo tiempo para mirarse una vez más. Y ese momento de sincronía perfecta les confirmó que lo que había sucedido esa mañana era solo el comienzo de algo extraordinario. 3 días pasaron antes de que Marcos se decidiera a marcar el número que guardaba como un tesoro en su billetera. No eran solo 3 días cualquiera, fueron 72 horas de las más desafiantes de su vida como padre soltero. Santiago había regresado a sus episodios de llanto inconsolable, especialmente durante las noches, cuando la oscuridad parecía amplificar tanto su malestar como la desesperación de Marcos. La primera noche después del encuentro en la iglesia, Marcos había intentado recordar cada movimiento que había visto hacer a Sofía. Trató de mecer a Santiago de la misma manera. Incluso intentó canturrear esa canción de cuna que ella había usado, pero su voz áspera y nerviosa solo empeoraba la situación. La segunda noche, contrató a una niñera profesional, altamente recomendada y carísima, pensando que la experiencia sería suficiente. Pero Santiago rechazó todos sus intentos de consuelo con un llanto aún más desesperado, como si estuviera buscando específicamente algo que solo Sofía había sabido darle. La tercera noche, Marcos se encontró caminando por su enorme sala a las 3 de la madrugada con Santiago en brazos, ambos agotados y frustrados. Fue entonces cuando, sin pensarlo realmente, tomó su teléfono y marcó el número de Sofía. Del otro lado de la ciudad, en su modesto departamento de San Telmo, Sofía se despertó sobresaltada por el sonido de su teléfono. Su primer pensamiento fue que algo terrible había pasado. Nadie la llamaba a esa hora. Cuando vio un número desconocido en la pantalla, dudó por un momento antes de contestar. «Hola, Sofía, soy Marcos. Disculpe la hora, yo no sabía a quién más llamar». La voz de Marcos sonaba quebrada, agotada, y de fondo se escuchaba el llanto persistente de Santiago. Sofía se incorporó inmediatamente en la cama, completamente despierta. «¿Qué pasa? ¿Santiago está bien?» «Físicamente sí, pero no para de llorar. Han sido 3 días así. He probado todo, he contratado ayuda profesional, pero nada funciona. Creo que te está buscando a ti». Las palabras salieron de Marcos como una confesión dolorosa. Admitir que necesitaba ayuda nunca había sido fácil para él, pero admitir que su hijo prefería a una desconocida por encima de él era devastador. Sofía se quedó en silencio por un momento, procesando la situación. Podía escuchar no solo el llanto del bebé, sino también la desesperación contenida en la respiración de Marcos. «¿Dónde viven?» Marcos le dio la dirección de su mansión en Recoleta
y Sofía sintió un vértigo momentáneo al darse cuenta de la diferencia entre sus mundos. Pero el llanto de Santiago atravesó sus dudas sociales. Voy para allá. 30 minutos después, Sofía estaba parada frente a la imponente reja de hierro forjado de la residencia Villareal. La mansión parecía un museo iluminado en la noche, con sus jardines perfectamente diseñados y su arquitectura europea que intimidaba tanto como impresionaba. Marcos la recibió en la puerta principal, con Santiago aún llorando en sus brazos. Su traje había sido reemplazado por una camiseta y pantalones casuales. Su cabello estaba despeinado y las ojeras profundas delataban noches sin dormir. Parecía una versión completamente diferente del empresario poderoso que aparecía en las revistas. Sin decir una palabra, Sofía extendió sus brazos y Marcos le entregó a Santiago con la misma desesperación de aquella primera vez en la iglesia. El milagro se repitió. El llanto cesó gradualmente hasta convertirse en un suspiro tranquilo. La casa por dentro era aún más impresionante que por fuera, pero Sofía notó algo que Marcos no había percibido. A pesar de todo su lujo, se sentía fría, vacía, como un museo hermoso, pero sin vida. Las fotografías de Isabela estaban por todas partes, como santuarios que mantenían el dolor fresco en lugar de honrar la memoria. Marcos observaba con asombro y una pizca de celos, mientras Santiago se acurrucaba contra Sofía como si hubiera encontrado exactamente lo que había estado buscando durante días. El silencio de la casa se volvió cálido por primera vez en meses. ¿Cómo lo hace?, preguntó Marcos con genuina admiración. Creo que los bebés sienten la energía que proyectamos. Cuando estamos nerviosos o desesperados, ellos también se ponen así. Santiago puede sentir su angustia. Era una observación simple pero profunda. Marcos se dio cuenta de que había estado tan enfocado en hacer las cosas correctamente, en ser el padre perfecto que Isabela habría querido que fuera, que había olvidado simplemente estar presente y tranquilo. Sofía se sentó en uno de los sofás de cuero italiano, meciendo suavemente a Santiago, quien ahora la miraba con ojos somnolientos. La escena era tan natural, tan perfecta, que Marcos sintió una mezcla de gratitud y dolor. Gratitud por haber encontrado a alguien que podía darle a su hijo la paz que él no sabía cómo proporcionar, y dolor por darse cuenta de lo mucho que tanto él como Santiago necesitaban esa presencia femenina que había desaparecido de sus vidas. En ese momento, mientras observaba a Sofía canturreando suavemente en la elegante sala de su mansión, Marcos entendió que había encontrado algo mucho más valioso que cualquier contrato millonario. Había encontrado a alguien que podía llenar el vacío que la muerte había dejado en su familia. Los siguientes días establecieron una rutina extraña pero necesaria. Marcos llamaba a Sofía cada vez que Santiago tenía episodios de llanto incontrolable, lo cual sucedía con una frecuencia que lo mantenía constantemente angustiado. Sofía siempre respondía, sin importar la hora, y siempre lograba calmar al bebé con esa naturalidad que parecía mágica. Con cada visita, Marcos aprendía algo nuevo sobre la mujer que se había convertido en la salvación de su hijo. Descubrió que Sofía caminaba 40 minutos desde su departamento hasta la estación de autobús más cercana porque no podía permitirse un taxi, que trabajaba turnos dobles en la biblioteca para pagar el tratamiento médico de su madre enferma, y que a pesar de todas sus dificultades económicas nunca había mencionado dinero ni había aceptado los pagos que Marcos insistía en ofrecerle. Una tarde, después de que Sofía había logrado que Santiago se durmiera pacíficamente, Marcos tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. Quiero que vea dónde trabajo, Santiago, donde paso la mayor parte del día cuando no está con usted. La propuesta de acompañarlo a la biblioteca de San Telmo surgió de un impulso genuino de entender su mundo, de ver el lugar donde Sofía pasaba sus días rodeada de la tranquilidad que tanto necesitaba aprender. Al día siguiente,
Marcos llegó a la Biblioteca Municipal de San Telmo, conduciendo personalmente su Mercedes, algo que no había hecho en años. El barrio era un contraste dramático con Recoleta, calles de adoquines, edificios coloniales que mostraban las cicatrices hermosas del tiempo, cafés pequeños donde la gente conversaba sin prisa y una vibración humana que su exclusivo barrio había perdido hace décadas. La biblioteca era un edificio de principios del siglo XX, con techos altos, molduras deterioradas pero llenas de carácter, y esa particular mezcla de aromas a papel viejo y madera que Marcos no había percibido desde su infancia. Sofía lo recibió en la entrada, vistiendo una blusa blanca sencilla y una falda que, aunque claramente no era de diseñador, le quedaba perfecta. «Bienvenido a mi mundo», dijo Sofía con una sonrisa tímida. Marcos se sintió inmediatamente fuera de lugar. Su traje de $3.000 y sus zapatos italianos hechos a mano contrastaban brutalmente con el ambiente modesto pero acogedor del lugar. Los usuarios de la biblioteca lo miraban con curiosidad evidente. Algunos lo reconocían de las páginas de economía de los diarios, otros simplemente notaban que no pertenecía a ese espacio. Sofía lo guió a través de las diferentes secciones mientras cargaba a Santiago, quien parecía fascinado por los colores de los libros y la luz suave que se filtraba por las ventanas altas. En la sección infantil, Marcos observó cómo Sofía interactuaba con los niños que llegaban después de la escuela. Era paciente, cariñosa y tenía esa habilidad natural para conectar con ellos que él envidiaba profundamente. Una niña de unos 8 años se acercó a Sofía con un libro en las manos. «Señorita Sofía, ¿me ayuda a leer esta parte difícil?». Sin dudar, Sofía se sentó con la niña en una de las mesas pequeñas, con Santiago aún en brazos, y comenzó a ayudarla con una paciencia infinita. Marcos observó la escena desde cierta distancia, notando cómo la niña miraba a Santiago con curiosidad y cómo Sofía naturalmente incluía al bebé en la interacción, permitiendo que la pequeña le hiciera preguntas sobre él. En ese momento, Marcos entendió algo fundamental. Sofía no solo tenía un don con los niños, tenía un don para crear familia, para generar conexiones genuinas en espacios donde otros solo veían responsabilidades laborales. Durante la hora que pasó en la biblioteca, Marcos vio a Sofía interactuar con adolescentes que buscaban ayuda con sus tareas, con ancianos que venían más por compañía que por libros, y con madres agotadas que encontraban en ella no solo asistencia profesional, sino también comprensión maternal. El contraste con su propia vida era abrumador. En su oficina, las interacciones eran transaccionales, medidas, enfocadas en resultados financieros. Aquí, Sofía creaba valor humano que no se podía cuantificar, pero que era infinitamente más significativo. Cuando llegó la hora de cerrar la biblioteca, Marcos se ofreció a llevar a Sofía a su casa. Ella dudó, claramente incómoda con la idea de que sus vecinos la vieran bajando de un Mercedes, pero Santiago había comenzado a ponerse inquieto y la presencia de Sofía era la única garantía de un viaje tranquilo. Durante el trayecto por las calles de San Telmo hacia el modesto departamento de Sofía, ambos permanecieron en silencio, pero era un silencio cómodo, lleno de comprensión mutua. Marcos conducía más despacio de lo habitual, tratando de prolongar esos momentos donde los tres parecían formar algo que se acercaba peligrosamente a una familia. Al llegar al edificio de Sofía, un simple conjunto de apartamentos de ladrillos a la vista sin portero ni jardines, Marcos sintió una mezcla de respeto y preocupación. Respeto por la dignidad con que Sofía vivía con tan poco y preocupación por las dificultades que enfrentaba diariamente. «Gracias por mostrarme su mundo», dijo Marcos sinceramente. «Ahora entiendo por qué Santiago se siente tan tranquilo con usted. No es solo lo que hace, es quien es usted». Sofía lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo más profundo,
algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar todavía. Esa noche, mientras Marcos acostaba a Santiago en su cuna dorada, dentro de la habitación decorada por diseñadores famosos, no pudo evitar pensar que todo ese lujo se sentía vacío comparado con la riqueza humana que había experimentado en una biblioteca modesta de San Telmo. Las semanas que siguieron crearon una intimidad peligrosa entre Marcos y Sofía. Lo que había comenzado como una necesidad práctica, calmar a Santiago, se había transformado en algo mucho más complejo y profundo. Marcos encontraba excusas para llamar a Sofía incluso cuando Santiago estaba tranquilo, y ella, a pesar de sus intentos de mantener distancia emocional, se descubría esperando esas llamadas con una ansiedad que la asustaba. Una tarde lluviosa de abril, mientras Santiago dormía pacíficamente en los brazos de Sofía en la sala principal de la mansión, ella decidió hacer una pregunta que había estado evitando durante semanas. ¿Me puede contar sobre Isabela? La pregunta cayó como una piedra en un estanque silencioso. Marcos, que estaba revisando algunos documentos en su laptop, se quedó inmóvil. Había fotos de Isabela por toda la casa, pero nunca habían hablado de ella directamente. Marcos cerró la laptop lentamente y se reclinó en su silla, mirando hacia una fotografía particularmente grande donde Isabela aparecía riendo mientras sostenía a Santiago recién nacido. Isabela era perfecta. Al menos eso pensaba todo el mundo. Su voz tenía una tonalidad extraña, como si estuviera revelando un secreto que había guardado incluso de sí mismo. Era hija de diplomáticos, había estudiado en las mejores universidades de Europa, hablaba 5 idiomas. Nuestras familias arreglaron prácticamente nuestro matrimonio cuando teníamos 25 años. Era lo que se esperaba de mí, lo correcto desde el punto de vista social y económico. Sofía escuchaba en silencio, sintiendo que Marcos necesitaba decir estas palabras, tanto como ella necesitaba escucharlas, para entender la complejidad de la situación en la que se estaba metiendo. La amé, o creí amarla, pero ahora me doy cuenta de que nunca la conocí realmente. Vivíamos en mundos paralelos dentro de la misma casa. Ella se encargaba de las responsabilidades sociales, yo de los negocios. Tuvimos a Santiago porque era lo que seguía en nuestro plan de vida perfecta. Marcos hizo una pausa, como si estuviera recordando algo doloroso. Cuando murió en ese accidente de auto, todos me dijeron que había perdido al amor de mi vida. Pero la verdad es que me sentí terrible, no solo por su muerte, sino porque me di cuenta de que nunca había experimentado el amor real, y luego me sentí culpable por pensar eso. Las palabras de Marcos resonaron profundamente en Sofía, porque reflejaban sus propios miedos sobre el amor y las relaciones. Ella también había vivido relaciones que parecían correctas sobre el papel, pero que carecían de esa conexión genuina que ambos estaban descubriendo ahora. Santiago se parece mucho a ella físicamente, continuó Marcos, pero cuando está conmigo es como si buscara algo que yo no sé cómo darle, algo que Isabela tampoco sabía darle, para ser honesto. ¿Qué quiere decir? Isabela veía la maternidad como otra responsabilidad social más. Tenía niñeras profesionales, la mejor guardería privada, todo estaba perfectamente organizado, pero yo nunca la vi mirarlo como usted lo mira, nunca vi esa conexión natural que ustedes tienen. Sofía miró hacia Santiago, quien dormía tranquilo en sus brazos, y sintió una mezcla de ternura y tristeza. El bebé había perdido a su madre, pero quizás nunca había tenido realmente esa conexión maternal que todos los niños necesitan. Mi historia no es muy diferente, admitió Sofía. He tenido relaciones que parecían apropiadas, hombres buenos que querían lo correcto, pero siempre sentía que faltaba algo, como si estuviera actuando un papel en lugar de vivir mi propia vida. La confesión mutua creó un silencio cargado de significado. Ambos estaban admitiendo que nunca habían experimentado el amor verdadero,
y ambos estaban comenzando a sospechar que lo que estaba creciendo entre ellos podría ser exactamente eso. ¿Por qué nunca tuvo hijos?, preguntó Marcos con suavidad. Sofía suspiró, mirando por la ventana hacia el jardín perfectamente mantenido. Siempre pensé que el momento correcto llegaría, que encontraría al hombre correcto, que tendría la estabilidad económica correcta. Pero los años pasaron y cada vez que creía estar cerca, algo me decía que no era real, que estaba forzando algo que debería fluir naturalmente. ¿Y ahora? La pregunta de Marcos cargaba múltiples significados. Sofía lo miró directamente por primera vez en toda la conversación. Ahora tengo 33 años. Trabajo doble para mantener a mi madre enferma. Vivo en un departamento de un ambiente y me he enamorado de un bebé que no es mío y de un hombre que vive en un mundo completamente diferente al mío. Las palabras salieron de Sofía antes de que pudiera detenerlas. La confesión flotó en el aire entre ellos como una verdad peligrosa y hermosa. Marcos se levantó lentamente de su silla y se acercó al sofá donde Sofía sostenía a Santiago. Se sentó a su lado lo suficientemente cerca como para sentir su calidez, pero manteniendo una distancia respetuosa. «Yo también me he enamorado», dijo simplemente. «Me he enamorado de una mujer que ha logrado que mi hijo sonría por primera vez desde la muerte de su madre, que ha traído calidez a una casa que se había vuelto un mausoleo, y que me ha enseñado que el amor real no tiene nada que ver con lo que es correcto sobre el papel». El momento se extendió entre ellos, cargado de posibilidades y miedos a partes iguales. Santiago se movió suavemente en los brazos de Sofía, como si sintiera la intensidad emocional del momento, pero permaneció dormido, creando un espacio de intimidad que ninguno de los dos había experimentado antes. Por primera vez desde que se conocieron, ambos entendieron que estaban al borde de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Algo que no tenía que ver solo con las necesidades de Santiago, sino con sus propias necesidades más profundas de conexión, amor y familia verdadera. La confesión mutua había cambiado todo entre Marcos y Sofía, pero también había despertado la realidad de las diferencias que los separaban. Durante los días siguientes, ambos se enfrentaron a las voces de sus respectivos mundos, voces que cuestionaban no solo la viabilidad de su conexión, sino también sus motivaciones. La primera en expresar sus preocupaciones fue Carmen, la empleada doméstica de confianza de Marcos, quien había trabajado para la familia durante más de 10 años. Carmen había observado la creciente presencia de Sofía en la casa con una mezcla de curiosidad y protección maternal hacia Marcos y Santiago. «Señor Marcos», le dijo una mañana mientras él tomaba café en la cocina, «esa mujer parece muy buena, pero usted debe pensar en lo que dirá la gente, en lo que es mejor para Santiago a largo plazo». Las palabras de Carmen resonaron en Marcos con más fuerza de la que él hubiera querido admitir. No era solo el prejuicio de clase lo que lo preocupaba, sino las implicaciones prácticas de una relación entre dos personas de mundos tan diferentes. Del otro lado de la ciudad, Sofía enfrentaba sus propias dudas y presiones. Su mejor amiga, Laura, quien trabajaba como enfermera en el hospital público, no había sido sutil en expresar sus preocupaciones durante su almuerzo semanal en una pequeña parrilla de San Telmo. «Sofía, despierta. Los hombres como ese no se casan con mujeres como nosotras. Te está usando para cuidar a su hijo, y cuando encuentre a alguien de su clase, te va a dejar sin nada». Laura había visto demasiadas historias similares en el hospital, donde trabajadoras domésticas, niñeras y cuidadoras se enamoraban de sus empleadores ricos solo para ser descartadas cuando ya no las necesitaban. «No es así, Laura. Lo que tenemos es real. Él no me está pagando, ni siquiera me lo ha propuesto. Yo voy porque Santiago me necesita, porque él me necesita. Y cuando Santiago crezca y ya no necesite que lo consuelen, ¿qué vas a hacer
cuando él se dé cuenta de que necesita una esposa que pueda acompañarlo a sus eventos sociales, que hable inglés perfecto, que sepa comportarse en su mundo. Las preguntas de Laura tocaron las inseguridades más profundas de Sofía. Ella misma se había hecho esas preguntas durante las noches en vela, cuando la realidad de la diferencia de clases se sentía como un abismo imposible de cruzar. Mientras tanto, Marcos enfrentaba presiones mucho más directas. Su círculo social había comenzado a notar la ausencia de Santiago en las reuniones familiares y eventos sociales. Las preguntas sutiles pero insistentes de sus conocidos lo obligaban a inventar excusas cada vez más elaboradas. La presión llegó a su punto máximo durante una cena de negocios en el exclusivo Club de Golf de San Isidro. Roberto Mendoza, su socio más importante y uno de los hombres más poderosos de Argentina, lo abordó directamente mientras tomaban whisky en la terraza con vista al río. «Marcos, hay rumores circulando sobre ti. Dicen que andas con una bibliotecaria de San Telmo, que has estado llevando a Santiago a lugares inadecuados». La palabra inadecuados se clavó en Marcos como una daga. Roberto continuó con la falsa preocupación de un amigo, pero con la firmeza de un hombre acostumbrado a ser obedecido. «Mira, entiendo que estés solo, que necesites compañía femenina, pero tienes que pensar en Santiago, en tu posición, en los negocios. Si necesitas ayuda con el niño, podemos conseguirte la mejor niñera de Europa. Si necesitas una compañera, hay docenas de mujeres apropiadas en nuestro círculo». «¿Apropiadas?», preguntó Marcos, sintiendo cómo la rabia comenzaba a crecer en su pecho. «Vamos, no te hagas el ingenuo. Mujeres de tu clase, con tu educación, que entiendan tu mundo. Esta persona puede ser muy buena cuidando niños, pero realmente puedes imaginarla en una cena de gala con embajadores, presentándola a tus clientes internacionales». Roberto tenía razón en un punto que Marcos no quería admitir. Nunca había considerado seriamente cómo funcionaría su relación con Sofía en el contexto de su vida social y profesional. Su mundo exigía cierto tipo de esposa, cierto tipo de vida pública que Sofía no conocía ni había elegido. Esa misma noche, después de una cena tensa donde apenas pudo concentrarse en las conversaciones sobre mercados financieros y inversiones internacionales, Marcos regresó a su casa con más dudas que nunca. Encontró a Sofía en la sala, leyéndole un cuento a Santiago antes de dormir. La escena era tan perfecta, tan llena de la calidez que su casa había perdido, que por un momento todas las preocupaciones se desvanecieron. Pero cuando Sofía levantó la vista y le sonrió con esa naturalidad que lo enamoraba cada día más, Marcos se dio cuenta de que tendría que tomar una decisión que cambiaría no solo su vida, sino también la de ella y la de Santiago. «¿Cómo estuvo su cena?», preguntó Sofía mientras mecía suavemente a Santiago. «Complicada», admitió Marcos, sentándose en el sofá junto a ella. «Sofía, necesitamos hablar sobre nosotros, sobre lo que está pasando aquí». El tono serio de Marcos hizo que Sofía sintiera un nudo en el estómago. Había estado esperando esta conversación, temiendo el momento en que la realidad se impusiera sobre los sentimientos. «¿Qué quiere decir?». Marcos la miró con una mezcla de amor y dolor que ella no supo cómo interpretar. «Quiero decir que lo que siento por ti es real, más real que cualquier cosa que haya sentido en mi vida. Pero también significa que tendremos que enfrentar un mundo que no va a entender, que no va a aceptar fácilmente lo que tenemos». Sofía asintió lentamente, comprendiendo que ambos habían llegado al punto donde ya no podían pretender que las diferencias entre sus mundos no importaban. «¿Y qué vamos a hacer?», preguntó con una voz apenas audible. La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, mientras Santiago dormía pacíficamente, ajeno a la complejidad del mundo adulto que lo rodeaba, pero dependiente de las decisiones que ellos tomaran en los días siguientes. La crisis llegó de la manera más inesperada y dolorosa posible.
Una fotografía tomada por un paparazzi desde una ventana de la biblioteca de San Telmo apareció en la portada de una revista de chismes con un titular que hizo temblar el mundo cuidadosamente construido que Marcos y Sofía habían estado viviendo. El millonario Villarreal y su romance secreto con una empleada pública. La imagen mostraba a Sofía sosteniendo a Santiago mientras Marcos la miraba con una expresión que cualquiera podría interpretar como amor profundo. La fotografía había sido tomada durante una de sus visitas a la biblioteca, capturando un momento íntimo que ahora se exhibía para el consumo público. Marcos se enteró de la publicación a las 6 de la mañana, cuando su asistente personal lo llamó en pánico. Para las 8, todos los medios importantes del país habían reproducido la historia, especulando sobre la naturaleza de la relación, investigando el pasado de Sofía y analizando las implicaciones para los negocios de Marcos. En la biblioteca, Sofía se enfrentó a una situación aún más humillante. Sus colegas, que siempre la habían respetado por su profesionalismo y dedicación, ahora la miraban con una mezcla de curiosidad morbosa y juicio silencioso. Los usuarios habituales cuchicheaban cuando pasaba, y algunos incluso se acercaban con preguntas indiscretas sobre su relación con el millonario. La directora de la biblioteca, la señora Morales, la llamó a su oficina al mediodía. «Sofía, entiendo que tu vida privada es tu asunto, pero esto está afectando el ambiente de trabajo. Los medios han estado llamando toda la mañana. Hay periodistas esperando afuera. Creo que sería mejor que te tomaras unos días libres hasta que esto se calme». Las palabras fueron dichas con gentileza, pero Sofía entendió el mensaje subyacente. Su presencia se había vuelto problemática, una distracción que la institución no podía permitirse. El golpe más duro vino esa tarde, cuando Marcos la llamó con una voz que sonaba diferente, distante, cargada de una formalidad que hacía semanas que no usaba con ella. «Sofía, necesitamos hablar, pero no puede ser en mi casa ni en tu trabajo. Te voy a mandar la dirección de un lugar donde podemos encontrarnos sin llamar la atención». El lugar resultó ser un café discreto en el barrio de Barracas, lejos tanto de Recoleta como de San Telmo, un territorio neutral que no pertenecía al mundo de ninguno de los dos. Marcos llegó usando lentes de sol y una gorra, mientras que Sofía había intentado pasar desapercibida con un pañuelo que le cubría parcialmente el rostro. Se sentaron en una mesa del fondo, y por primera vez desde que se conocieron, había una tensión incómoda entre ellos. «Lo siento mucho, Sofía. Nunca quise que pasara esto. Nunca quise exponerte a esta situación». Sofía lo miró a los ojos, tratando de encontrar al hombre que había conocido en la iglesia, al padre desesperado que había buscado su ayuda, al hombre que le había confesado sus sentimientos más profundos. «¿Qué estás diciendo exactamente, Marcos?» «Estoy diciendo que quizás todos tenían razón. Roberto, Carmen, probablemente tu amiga también. Somos de mundos diferentes, y tratar de forzar una relación entre nosotros solo va a lastimarnos a todos, incluyendo a Santiago». Las palabras golpearon a Sofía como una bofetada. Durante las últimas horas había esperado que Marcos luchara por lo que tenían, que defendiera su amor contra las presiones externas. En cambio, parecía estar rindiéndose en la primera adversidad real. «Entonces todo lo que me dijiste sobre amarme, sobre que era real, era mentira». «No era mentira. Pero el amor a veces no es suficiente, Sofía. Mi mundo, mis responsabilidades, mis negocios, todo está en riesgo. Y tu mundo también está siendo afectado. Vi las noticias, sé que estás teniendo problemas en el trabajo». Sofía sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. El hombre que había llegado a amar, que había pensado que era diferente a todos los demás, estaba comportándose exactamente como Laura había predicho. «¿Y Santiago?», preguntó con una voz quebrada. «¿Quién va a consolarlo cuando llore? ¿Quién va a darle el amor que necesita? Encontraré otra solución. Contrato una niñera profesional.
Tal vez me mude temporalmente a Europa, donde la presión social sea menor. Santiago es fuerte, se adaptará. No puedo creer que estés diciendo esto. Santiago no es un problema que se resuelve con dinero o cambio de geografía. Es un niño que necesita amor genuino, conexión real. Marcos apretó los puños sobre la mesa, claramente luchando entre lo que su corazón le decía y lo que su razón le gritaba. Es precisamente porque lo amo que tengo que protegerlo. Y protegerlo significa asegurar su futuro, mantener estable el imperio empresarial que va a heredar, no arriesgarlo todo por una relación que el mundo nunca va a aceptar. Una relación que tú no tienes el coraje de defender, le respondió Sofía, levantándose de la mesa. Sofía, por favor, trata de entender. Entiendo perfectamente, Marcos. Entiendo que cuando las cosas se pusieron difíciles, elegiste el camino fácil. Entiendo que nunca consideraste realmente que yo pudiera ser suficiente para tu mundo. Sofía salió del café sin mirar atrás, dejando a Marcos sentado solo con el peso de una decisión que sabía que lo perseguiría durante mucho tiempo. En su corazón sabía que estaba cometiendo el error más grande de su vida, pero las presiones, los miedos y las voces de su mundo habían sido más fuertes que el amor que sentía. Esa noche, ambos se fueron a dormir con la sensación de haber perdido algo que quizás nunca volverían a encontrar. Y en su cuna, Santiago lloró más fuerte que nunca, como si sintiera que la persona que había traído paz a su pequeño mundo había desaparecido para siempre. Las semanas que siguieron a la ruptura fueron las más oscuras que tanto Marcos como Sofía habían vivido. La ausencia del otro se sentía como una herida física que no sanaba, especialmente porque ambos sabían que la separación había sido una decisión, no una inevitabilidad. Para Marcos, los días se convirtieron en una rutina mecánica de supervivencia. Santiago había vuelto a sus episodios de llanto inconsolable, pero ahora eran peores que nunca. Era como si el bebé estuviera llorando no solo por sus propias necesidades no satisfechas, sino también por el dolor que su padre intentaba esconder detrás de una fachada de normalidad empresarial. La niñera profesional que Marcos había contratado, una mujer británica altamente calificada llamada Mrs. Thompson, era eficiente y experimentada, pero Santiago rechazaba todos sus intentos de consuelo. Los llantos se extendían durante horas, convirtiendo las noches en maratones de desesperación que dejaban a Marcos agotado física y emocionalmente. Durante una junta de directorio particularmente importante, Marcos recibió una llamada de Mrs. Thompson. Santiago había estado llorando durante 6 horas consecutivas y ella temía que algo estuviera médicamente mal. Marcos tuvo que excusarse de una negociación de cientos de millones de dólares para correr a casa, donde encontró a su hijo rojo de tanto llorar y a la niñera al borde de la desesperación. Señor Villarreal, en 30 años de experiencia, nunca había visto un caso así. El niño está físicamente bien, pero es como si estuviera de luto por alguien. Las palabras de Mrs. Thompson confirmaron lo que Marcos había estado negándose a admitir. Santiago no estaba llorando por capricho o por alguna necesidad básica. Estaba llorando por Sofía. Del otro lado de la ciudad, Sofía enfrentaba su propia crisis. Había regresado al trabajo después de la pausa forzada, pero el ambiente nunca volvió a ser el mismo. Sus colegas mantenían una distancia profesional que antes no existía, y algunos usuarios de la biblioteca la miraban con una curiosidad incómoda que la hacía sentirse como un animal en exhibición. Pero lo que más la torturaba no era el juicio social, sino la constante preocupación por Santiago. Cada noche se despertaba preguntándose si el bebé estaría llorando, si Marcos habría encontrado la manera de consolarlo, si su ausencia estaba afectando al pequeño que había llegado a amar como si fuera propio. Sus propias noches se habían vuelto insomnio constante. Se levantaba a las 3 de la madrugada,
la hora en que solía recibir las llamadas desesperadas de Marcos, y se quedaba despierta recordando la sensación del peso de Santiago en sus brazos, el aroma particular de su cabello, la manera en que sus pequeños dedos se aferraban a su ropa cuando se quedaba dormido. Laura intentaba animarla con la sabiduría cruel pero práctica de quien había visto demasiado mundo. Te salvaste de una situación que solo te habría traído dolor a largo plazo. Ahora puedes encontrar a alguien de tu nivel, construir una relación real. Pero Sofía sabía que lo que había tenido con Marcos había sido la relación más real de su vida, precisamente porque había surgido de una necesidad genuina, de una conexión que trascendía las diferencias sociales y económicas. Un mes después de su última conversación, el destino los puso en una situación que ninguno había buscado, pero que ambos habían temido. Sofía estaba haciendo compras en el supermercado del barrio cuando escuchó un llanto familiar que hizo que se le helara la sangre en las venas. Marcos estaba en el pasillo de productos para bebé, con Santiago llorando desesperadamente en su carrito de compras, mientras él intentaba desesperadamente leer las etiquetas de diferentes fórmulas y productos, claramente perdido y agotado. Su apariencia había cambiado dramáticamente. Las ojeras profundas, la barba descuidada y la ropa arrugada delataban a un hombre que estaba luchando una batalla que estaba perdiendo. Santiago parecía más delgado y su llanto tenía esa calidad desesperada que Sofía recordaba de las primeras veces que lo había consolado. Por un momento, ambos se quedaron inmóviles, mirándose por encima de los estantes de comida para bebé. El tiempo parecía haberse detenido, y el ruido del supermercado se desvaneció, dejando solo el llanto de Santiago como banda sonora de un reencuentro que ninguno había planeado. Marcos se veía como si hubiera visto un fantasma, pero también como si hubiera encontrado un oasis en el desierto. Sofía sentía que su corazón se rompía nuevamente al ver el estado en que se encontraban el hombre y el bebé que había llegado a considerar su familia. Sin pensarlo, sin considerar las consecuencias sociales o emocionales, Sofía se acercó al carrito y extendió sus brazos hacia Santiago. Marcos, demasiado agotado para mantener su orgullo, se lo entregó sin dudar. El milagro se repitió. Santiago se calmó instantáneamente, acurrucándose contra Sofía como si hubiera estado esperando ese momento durante semanas. El alivio en su pequeño rostro era tan evidente que varios compradores se detuvieron a observar la escena con curiosidad. «Está más delgado», observó Sofía con preocupación, tocando suavemente la mejilla de Santiago. «No quiere comer bien. Mrs. Thompson dice que es común en niños que están en duelo». La palabra duelo flotó entre ellos cargada de significado. Ambos entendieron que Santiago no era el único que estaba de luto. Todos lo estaban, por una familia que había tenido la oportunidad de ser real, pero que habían permitido que se desintegrara. En ese pasillo de supermercado, rodeados de productos cotidianos y compradores indiferentes, Marcos y Sofía se enfrentaron a una verdad que habían estado evitando. Habían cometido un error terrible al permitir que el miedo fuera más fuerte que el amor. El encuentro en el supermercado había roto todas las barreras que Marcos y Sofía habían intentado construir para protegerse del dolor. Ver a Santiago encontrar instantáneamente la paz en los brazos de Sofía fue como recibir una revelación que ninguno de los dos pudo seguir ignorando. Esa noche, Marcos tomó la decisión más valiente de su vida. Llamó a Sofía, no con la desesperación de las veces anteriores, sino con la determinación de un hombre que había entendido finalmente qué era lo verdaderamente importante. «Sofía, necesito hablar contigo. No sobre Santiago, no sobre soluciones temporales. Sobre nosotros, sobre lo que realmente queremos para nuestras vidas». Se encontraron al día siguiente en el mismo parque donde habían paseado con Santiago durante esos días perfectos antes de que el mundo exterior interfiriera.
Marcos llegó con Santiago en su carrito y por primera vez en semanas el bebé no estaba llorando. Era como si sintiera que algo importante estaba a punto de suceder. He estado pensando mucho durante estas semanas, comenzó Marcos mientras caminaban por el sendero arbolado, pensando en lo que significa realmente el éxito, lo que significa ser un buen padre, lo que significa vivir una vida auténtica. Sofía lo escuchaba en silencio, notando que había algo diferente en él. Su postura era más relajada, su voz más segura, como si hubiera llegado a una conclusión importante después de mucho batallar interno. Perdí a Isabela, pero ahora me doy cuenta de que nunca realmente la tuve. Construimos una vida que se veía perfecta desde afuera, pero que estaba vacía por dentro. Y cuando tú llegaste, no solo le diste paz a Santiago, me diste la posibilidad de experimentar algo que nunca había tenido, una conexión real. Marcos se detuvo y se volvió hacia Sofía, tomando sus manos con una gentileza que ella había extrañado dolorosamente. Cometí un error terrible al dejarte ir. Dejé que el miedo y las opiniones de otros fueran más importantes que mis propios sentimientos, que las necesidades de Santiago, que la posibilidad de construir una familia verdadera. Sofía sentía que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, pero necesitaba escuchar todo antes de permitirse esperar nuevamente. ¿Y qué ha cambiado, Marcos? El mundo sigue siendo el mismo. Las diferencias entre nosotros siguen existiendo. Tu círculo social no va a aceptarme mágicamente. Lo que ha cambiado soy yo. He entendido que puedo elegir qué tipo de vida quiero vivir, qué tipo de padre quiero ser para Santiago, qué tipo de hombre quiero ser para ti. Marcos se arrodilló junto al carrito y tomó a Santiago en sus brazos, quien inmediatamente extendió sus manitas hacia Sofía. Mira a tu hijo, Sofía, porque eso es lo que eres para él, y eso es lo que él es para ti, sin importar la biología. Santiago te necesita, yo te necesito, y creo que tú nos necesitas también. Por primera vez en semanas, Sofía permitió que Santiago volviera a sus brazos y el bebé se acurrucó contra ella con una satisfacción que hablaba más fuerte que cualquier argumento social o económico. ¿Qué propones exactamente?, preguntó Sofía, aunque en su corazón ya sabía la respuesta. Propongo que construyamos una familia real, basada en amor genuino en lugar de conveniencias sociales. Propongo que enfrentemos juntos las críticas y los desafíos, que demuestre al mundo que el amor verdadero puede superar cualquier diferencia de clase. ¿Y tus negocios, tu círculo social? Todo lo que dijiste que estaba en riesgo. Marcos sonrió con una tranquilidad que Sofía no había visto antes en él. He estado reevaluando mucho durante estas semanas. Los negocios que dependen de mantener apariencias superficiales quizás no son los negocios que quiero tener. Las amistades que se basan en juicios de clase tal vez no son las amistades que necesito. ¿Estás dispuesto a perder todo eso por mí? ¿Por nosotros? No voy a perder nada importante. Voy a ganar la familia que siempre quise tener, pero que nunca supe cómo construir. Sofía miró a Santiago, quien había cerrado los ojos y respiraba con la tranquilidad de quien finalmente se siente seguro y amado. Luego miró a Marcos, viendo en sus ojos una determinación y una autenticidad que no había estado ahí durante su primera relación. No va a ser fácil, advirtió Sofía. Va a haber críticas, va a haber gente que nunca nos va a aceptar. Van a haber momentos en que vas a cuestionar tu decisión. También va a haber momentos de felicidad genuina, de amor real, de una familia que funciona porque está basada en conexiones verdaderas en lugar de expectativas sociales. Marcos se acercó más a Sofía, de manera que los tres formaran un círculo íntimo en medio del parque. Te amo, Sofía. Amo tu gentileza, tu autenticidad, la manera en que cuidas a Santiago, la manera en que me has enseñado qué significa realmente el amor. Y quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo.
La respuesta de Sofía fue un beso suave, cargado de todas las emociones que habían estado guardando durante las semanas de separación. Santiago, como si entendiera que su familia finalmente se estaba reuniendo, emitió un pequeño suspiro de satisfacción que los hizo reír a ambos. En ese momento, en un parque público de Buenos Aires, con un bebé que había servido como cupido involuntario, Marcos y Sofía decidieron que el amor verdadero valía cualquier precio que el mundo quisiera cobrarles por él. 6 meses después, en la misma iglesia donde todo había comenzado, se celebró una boda que desafió todas las convenciones sociales de Buenos Aires. Sofía caminó hacia el altar, vestida con un sencillo vestido blanco que había elegido junto con su madre, quien se había recuperado lo suficiente como para estar presente en el día más importante de su hija. Marcos la esperaba junto al sacerdote, con Santiago en brazos, vestido con un pequeño traje que lo hacía ver como una miniatura adorable de su padre. El bebé, ahora de 1 año y medio, había crecido fuerte y feliz bajo el cuidado conjunto de sus 2 padres, y su sonrisa radiante era testimonio de la sanación que había ocurrido en esa familia. Las bancas de la iglesia presentaban un panorama inusual. Del lado de Marcos se sentaban algunos de sus amigos más cercanos y verdaderos, aquellos que habían elegido apoyar su decisión por encima de los prejuicios sociales. Roberto Mendoza, notoriamente ausente, así como muchos otros que habían demostrado que su amistad estaba condicionada a mantener el status quo. Del lado de Sofía, sus compañeros de la biblioteca, los niños que había ayudado durante años con sus tareas, las madres del barrio que la conocían y apreciaban, y Laura, quien había terminado admitiendo que su amiga había encontrado algo que muy pocas personas logran encontrar en la vida: amor verdadero. Carmen, la empleada doméstica, estaba sentada en primera fila con lágrimas en los ojos. Había sido una de las primeras en reconocer que Sofía no era una oportunista, sino una mujer genuinamente enamorada que había traído felicidad real a la casa que se había vuelto un mausoleo. Durante la ceremonia, cuando llegó el momento de los votos, Marcos habló con una voz clara y firme que resonó por toda la iglesia. Sofía, llegaste a mi vida en el momento en que más perdido me sentía, cuando no sabía cómo ser el padre que Santiago necesitaba, cuando había olvidado lo que significaba el amor real. Me enseñaste que la familia no se construye con dinero o estatus social, sino con paciencia, cuidado genuino y conexiones del corazón. Su voz se quebró ligeramente cuando continuó. Prometo amarte, no solo a pesar de nuestras diferencias, sino por la riqueza que esas diferencias traen a nuestras vidas. Prometo ser el hombre que merecen tanto tú como Santiago, y prometo que nuestra familia siempre estará basada en amor verdadero, no en apariencias. Sofía, con Santiago jugando tranquilamente con el collar de perlas que había sido de su abuela, respondió con una voz suave pero llena de determinación: Marcos, cuando te conocí eras un padre desesperado que necesitaba ayuda con su hijo, pero lo que encontré fue un hombre capaz de crecimiento, de cambio, de amor profundo. Santiago me enseñó que el amor no conoce barreras, y tú me enseñaste que vale la pena luchar por las cosas que realmente importan. Miró hacia Santiago, quien la observaba con esos ojos grandes y curiosos que habían sido su debilidad desde el primer momento. Prometo ser la madre que Santiago merece, la esposa que tú necesitas, y prometo que siempre elegiré el amor por encima del miedo, sin importar qué desafíos enfrentemos. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Santiago aplaudió con sus pequeñas manos, como si entendiera que algo muy importante acababa de suceder. El beso que Marcos y Sofía compartieron fue interrumpido por las risitas del bebé, quien decidió que él también necesitaba formar parte de ese momento.
La recepción se realizó no en uno de los exclusivos salones de Recoleta, sino en el patio de la Biblioteca de San Telmo, decorado con luces simples pero cálidas que creaban una atmósfera mágica. La música no era una orquesta sinfónica, sino un pequeño conjunto de tango que tocó hasta altas horas de la madrugada. Los invitados eran una mezcla única, empresarios que habían decidido que la felicidad de Marcos era más importante que las convenciones sociales, maestras de escuela, bibliotecarios, empleados domésticos y niños del barrio que conocían a Sofía desde hacía años. Durante el primer baile, mientras Marcos y Sofía se movían al compás de un tango suave, Santiago dormía tranquilo en los brazos de Carmen, quien lo mecía gentilmente cerca de la pista de baile. La imagen era perfecta, una familia que había encontrado su forma de ser feliz. 2 años después, la casa de Recoleta había cambiado completamente. Las fotografías de Isabela seguían ahí, pero ahora compartían espacio con imágenes de la nueva familia. Santiago dando sus primeros pasos entre Marcos y Sofía, los tres en el parque donde habían decidido estar juntos. Sofía leyendo cuentos a Santiago en la biblioteca que ahora visitaban juntos cada semana. Santiago, ahora de 3 años, hablaba de mamá Sofía con el mismo amor natural con que hablaba de papá Marcos. Para él no había diferencias de clase ni historias complicadas. Solo tenía una familia que lo amaba incondicionalmente. Marcos había reestructurado sus negocios, manteniendo solo aquellos que le permitían pasar tiempo de calidad con Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío. Deja tu like para que más personas puedan conocer esta increíble jornada de superación. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí en tu ciudad. Me encanta conocerlos.